Responder al grupo 3 lo que vendría a ser con respecto a los temas de los puntos 12.3.2, 12.3.3 y 12.3.4, que nos hablan acerca del flujo no uniforme, las curvas de remansos y el resalto hidráulico. Comenzando con la exposición, el grupo 3, comenzaremos hablando del flujo no uniforme y sus características, conceptos y definiciones. Bueno, una pequeña introducción antes de pasar a lo que vendría a ser el flujo no uniforme. Bueno, el flujo en sí en un conducto puede ser dado por canales abiertos o por canales cerrados con respecto a las redes hidráulicas. Estos dos tipos de flujos son similares en muchos aspectos, pero se diferencian en un aspecto importante, el cual vendría a ser que el flujo cerrado tiene más presión atmosférica que el flujo abierto, debido a que se encuentra con un área limitada. Ya. Su clasificación. La clasificación se da de los flujos en los canales, también se clasifica como flujo uniforme y flujo no uniforme, o también considerado el flujo variado. Eso depende de la profundidad del flujo y la distancia de la superficie libre del fondo del canal, medido en la dirección vertical. Ahí en la parte de abajo podemos ver un pequeño esquema de cómo son las clasificaciones de tipo de flujo. En el caso de lo que expusieron en la clase pasada, lo que vendría a ser el flujo permanente, y el que se divide en un flujo uniforme y un flujo variado, y a la vez ese flujo variado era un flujo gradualmente variado y un flujo rápidamente variado. En esta parte nosotros le explicaremos un poco más acerca de lo que vendría a ser el flujo no permanente o flujo variado, que a su vez también tiene lo que vendría a ser un flujo uniforme, que es raramente ver un flujo no uniforme, un flujo uniforme en algo no uniforme. Y también tiene su flujo variado, que es gradualmente variado y rápidamente variado. Los criterios. Antes de clasificar eso, tenemos que tener los siguientes criterios. El criterio con respecto al tiempo, el cual se basa para distinguir si el flujo es permanente o no permanente. Bueno, se tiene que tener el criterio del tiempo, como ya lo estoy diciendo. Y el flujo permanente se basa en que si la profundidad del flujo no cambia o puede superponerse constante durante el intervalo de tiempo en consideración. O sea, es un flujo que no cambia. Como se puede apreciar en la imagen de abajo, de la parte izquierda, es un flujo que se mantiene. Y el flujo no permanente, que se da cuando la profundidad cambia con el tiempo, o por ejemplo, en las crecientes o en las oleadas, a nivel de que el flujo cambia, se le considera un flujo no permanente. Este también se tiene que tener mucha importancia en el momento del diseño de las estructuras de control o estructuras hidráulicas. Como se puede apreciar en la imagen de la derecha, se puede ver que pasó de ser un flujo permanente en la parte superior derecha a un flujo no permanente cuando varía con respecto a la altura y a la profundidad. Y también se puede decir que para distinguir si el flujo es uniforme o variado, se tiene también que tener criterio el espacio. En el sí que nos habla de lo que vendría a ser el flujo uniforme y el flujo permanentemente, que nos habla acerca de si la profundidad del flujo es la misma y si la profundidad del flujo no cambia durante el intervalo de consideración, se mantendría constante. Como se puede apreciar en la imagen superior, que vendría a ser una imagen constante si la profundidad se mantiene. Y si también existe la posibilidad de que un flujo uniforme no permanente, o sea que la superficie del agua fluctúa de un tiempo a otro, pero permaneciendo paralela al fondo del canal. Eso el texto nos decía que es prácticamente imposible. Como se puede apreciar en la imagen de la izquierda, algo que cambia la profundidad en el tiempo. También existe lo que vendría a ser el flujo variado y flujo rápidamente variado. En la imagen de la izquierda se puede apreciar lo que es el flujo gradualmente variado o flujo no permanente, que este afecta con respecto a la profundidad del flujo a lo largo del canal. También se presenta en las cunetas, a lo largo de las carreteras, en los vertederos de canales, en canaletas, y en la
y en lavado de filtros. Y el flujo rápidamente variado, que se trata acerca de si la profundidad del agua cambia de manera abrupta a distintas, comparativamente cortas, a distancias comparativamente cortas. Características. Acá nos da como característica del flujo no permanente que las condiciones de flujo uniforme comúnmente se encuentran en las prácticas, en la práctica en los tramos largos, en los ríos, en los canales de pendiente y en secciones transversales constantes, como se puede apreciar un flujo uniforme de parte superior. Y cómo se generan los flujos no uniformes, con la presencia de la obstrucción en el canal como una compuerta o con el cambio de la pendiente o de una sección transversal. Eso es lo que ocasiona en sí que la profundidad del flujo cambie y a consecuencia de esto se genera lo que vendría a ser un flujo variado o no uniforme, como se ve en la parte de abajo. Y para culminar la parte de lo que vendría a ser el flujo no variado, pasamos a lo que dice arriba, que es el flujo de variación rápida o FBR, por sus siglas en inglés, que se trata acerca de si la profundidad del flujo cambia considerablemente sobre una distancia relativamente corta. Ahí en la imagen de abajo se puede apreciar lo que vendría a ser SUF, que es un flujo uniforme, SGBG, que es la segunda parte de la sección, que es lo que vendría a ser un flujo de variación gradual, que se trata acerca de si la profundidad del flujo cambia gradualmente. Y luego lo que les mencioné anteriormente, que es SRBP, que significa un flujo de variación rápida. Eso se da en esta imagen con respecto a la caída. Pero ¿qué pasa después del rápido descenso del agua? Nuevamente se produce un flujo de variación gradual. Y eso nuevamente, con respecto a las distancias, la altura que no cambia, se vuelve nuevamente un flujo uniforme. O sea, podremos apreciar en la imagen de abajo cómo se forma un flujo de variación gradual y cómo se forma un flujo de variación rápida, los cuales son generados. Y esa vendría a ser la parte de lo con respecto a la parte de flujo no uniforme, ingeniero. Prosigue mi compañero Juan para corta, que les va a hablar un poco más acerca del tema, del siguiente punto. Ya, ok. En todo caso, deja de compartir. Ya, a ver, voy a ponerlo de moderador. Ya, ya está. Ya está. Ya está Percy habilitado para tu compañero. Sí, está bien, ingeniero. Ahorita va a pasar Ya. al ingeniero Juan Manuel Vargas Villacorta. Compañero, no se le escucha muy bien. Sí, estoy volviendo a ingresar con la otra. Una está con mi audio y otra está para contenido revisado. Y no, hay a la nueva cuenta que entré, si me puede habilitar, por favor. Ya, levanta la mano para saber cuál es tu cuenta. Ahí está. Ya. Ya está listo. Ya no está.
Bien, prosiguiendo con la exposición, el siguiente subtema que le tocó al grupo número 3, bueno, ante todo, buenas tardes, ¿no? Era el flujo gradualmente variado, lo que viene a ser las curvas de remanso. Justamente lo que estaba mencionando mi compañero, entre los distintos flujos que se presentan en los canales, el flujo en el intermedio entre dos tramos de pendientes diferentes, justamente se presenta este tipo de flujo, ¿no? El gradualmente variado. Y lo que viene a ser las curvas de remanso. Básicamente, acá en forma rápida podemos ver dónde se puede producir ese tipo de curvas, ¿no? Puede ser en bocatomas, donde básicamente hay diferencia de pendientes, se puede producir ese tipo de curvas. La intención con esto es básicamente conocer de qué manera actúa o cómo podemos identificarlo posiblemente matemáticamente, ¿no? Para poder entenderlo y aplicarlo de forma más fácil. En cuanto, voy a explicar lo que viene a ser, cuáles son algunas características que tiene este tipo de curvas, de qué manera se representa mediante una ecuación diferencial, cuáles son sus clasificaciones, que son tres: la longitudinal positiva, la horizontal y la adversa. Eso, básicamente solamente vamos a abordar lo que es la positiva más que todo. Y en el último punto voy a hacer un ejercicio aplicativo de qué manera se presenta este tipo de casos. En cuanto a descripciones, en primera instancia tenemos que las características del flujo varían gradualmente de sección a sección, permaneciendo constante en el tiempo. Esto es característico de un flujo uniforme, ¿no? Que generalmente es lo que se optimiza en los canales, que el flujo trate de ser uniforme para que no haya tantas variancias. Otro punto es que la pendiente hidráulica es distinta a la geométrica. Estos dos tipos de pendientes, bueno, sabemos que hay tres tipos de pendientes, ¿no? En cuanto a la hidráulica y a la misma geométrica, en este tipo de curvas son distintas, o sea, no son paralelas, a diferencia de lo que es un régimen uniforme, ¿no? Que sí son paralelas. Otro punto es que la curva que describe la superficie libre de agua se denomina curva de remanso, que es lo que vamos a hablar enseguida. Antes que nada, para poder entender o hacerlo un poco más simplificado este tema, tenemos que entrar un tanto en las suposiciones básicas que hay que tener. En cuanto a la primera, es la pérdida energética del flujo por unidad de longitud sigue las leyes del flujo uniforme. Este punto ya lo hemos visto antes, ¿no? En cursos previos, lo que viene a ser el coeficiente, la ecuación de Manning, donde podemos obtener lo que es la pérdida de carga y otras cosas, o incluso la de Darcy, ¿no? Para poder obtener algunos parámetros que se necesitan para conocer este tema. Otro punto es la pendiente de fondo de canal es pequeña. El coseno de teta es casi igual a 1. Es una consideración también que se tiene en la hidráulica de canales, casi siempre se tiende a 1 la pendiente. Otra que es que la distribución de velocidades es uniforme y las líneas de corriente son paralelas, la distribución hidrostática de presiones establece. Sí. Continúo. El canal es prismático, es decir, el canal tiene alineamiento y formas constantes. Entonces, consideraciones se tienen que tener para poder aplicar las siguientes ecuaciones que voy a presentar más adelante. En cuanto, esta es la parte más extensa de qué manera, cómo se desglosa y de qué manera se aplica la ecuación diferencial, ¿no? Sabemos que tenemos tres tipos de pendiente, la geométrica, la hidráulica y otra la de agua. Hay los tres tipos: el fondo de canal, la lámina libre de agua y la línea de energía, en la que tenemos el factor Z, que es básicamente la diferencia de alturas, la Y, que es el tirante hidráulico, y esta ecuación que es la energía cinética, ¿no? Que vemos en la ecuación de Bernoulli generalmente. Y aquí está la ecuación de la energía, que básicamente englosa a los tres parámetros. Si tenemos una derivada, encontramos todo esto. Básicamente en esta diapositiva puse de qué manera se aplica hasta llegar al punto donde está ya la ecuación directa para aplicarla, que es básicamente esta, ¿no? Donde pongo ecuación general de las curvas de remanso. Ecuación de orden de primer orden existe y básicamente es el tirante normal o tirante crítico. Básicamente es esta es la ecuación general que se va a utilizar y el ejercicio aplicativo va a ser mucho más fácil de entender para que puedan entender todos, ¿no? Otras consideraciones
previas que hay que tener. Que cerca del calado crítico de la solera el flujo es rápidamente variado. Tenemos tres parámetros que casi siempre se repiten en todos los tipos, ¿no? Que es la pendiente hidráulica, la pendiente en canal y la tirante normal. En cuanto a las solicitaciones que nos dan, por ejemplo, en algún ejercicio nos van a pedir que calculemos las curvas de remanso y en primera instancia tenemos que tener bien en claro los conceptos que es lo que es tirante crítica y tirante normal. De acuerdo a estos parámetros vamos a ver cuál de los dos es superior y vamos a aplicar una fórmula a diferencia de otra. Acá podemos ver las distintas zonas que se presentan en un canal donde está la línea de acción del tirante normal, la de abajo está el tirante crítico. Se distinguen tres tipos de zonas, son la superior, la medio y la de abajo. De igual manera, si es totalmente lo contrario, la normal es menor a la crítica, también se presentan tres tipos de zonas, que son bastante conocidas, que en un momento les voy a explicar cuáles son las generalmente conocidas, ¿no? Tipología de curva de remanso. ¿Cuáles son los tipos? Eso se presenta, por ejemplo, en una pendiente suave. ¿Cuál es la característica de una pendiente suave? Dice que la pendiente geométrica, o sea, del mismo túnel, es menor que la pendiente crítica. Básicamente se pueden presentar tres tipos de zonas. La primera zona donde está el S1, el S2 donde está otro tipo de zona y el S3. Esta es la curva que sigue las diferentes curvas de remanso, que pronto les voy a explicar. Por ejemplo, en la zona 1, el S1, se presenta el régimen lento. En la zona 2 también el régimen lento y en la zona 3 el régimen rápido. Sabemos que en cursos previos sabemos que el régimen lento es lo que viene a ser el flujo subcrítico, ¿no? Y el flujo rápido es lo que viene a ser el flujo supercrítico, debido al ¿cómo se llama? El coeficiente de Freud, si es menor a 1 o es mayor a 1, ¿no? Acá hay ecuaciones de qué manera se pueden calcular el tirante crítico mediante esta ecuación. La ecuación de Manning también que sirve para calcular el tirante normal. Y la última que es ya la ecuación diferencial de la curva de remanso. Esto es totalmente lo opuesto, ¿no? El anterior era que el tirante geométrico era menor, ahora el tirante geométrico es mayor. Se dan otros tipos de casos y básicamente cambia de dirección las curvas que se tienen en los tres tipos de zona. Acá diferencia que en la zona 2 ahora ya se presenta el régimen rápido, a diferencia que el anterior solamente el régimen lento. Y acá vamos a poder verificar de qué manera se puede diferenciar entre dos tipos de régimen que puede existir, ya sea el régimen uniforme o el asíntota horizontal. Si podemos analizar, por ejemplo, el primer caso, en el que estamos en la zona 1, donde básicamente explica que el tirante tiende al tirante normal. El tirante viene a ser básicamente la distancia que existe desde el fondo del canal hasta donde existe el agua, ¿no? Si vamos básicamente hacia menos infinito, si seguimos esta curva, podemos verificar que en un punto se va a asemejar tanto a lo que viene a ser el tirante normal. Otro punto también es que la pendiente hidráulica va a tender a la pendiente geométrica, porque se está acercando hacia menos infinito. Y otro que el número de Freud es menor a 1. ¿Eso qué quiere decir?
metros entre la lámina libre y la cara inferior del tablero. En la cara inferior del tablero y la lámina libre. En ese 3 metros, ¿hasta qué punto recorre el agua? Si es que puede existir ese 0.5 metros libre que nos pide, ¿no? El primer paso que hay que hacer es calcular los tirantes. Primero calculamos el tirante crítico mediante la aplicación de esta fórmula simple, lo que ya tenemos el caudal y el ancho del canal, ¿no? Siguiente, también podemos calcular el tirante normal, reemplazando el caudal con esta fórmula de Manning, lo reemplazamos en esta última y nos dan dos respuestas para poder tener lo que es el régimen suave y el régimen fuerte. Una vez teniendo eso, voy a abrir el Excel que tengo. Reemplazando esos datos que nos dan, que nos decían que como era un canal rectangular de 5 metros, podemos tener una pendiente de 1%, un caudal de 30, una rugosidad de Manning de 0.001. Ah, perdón, eso es lo que es la pendiente geométrica que nos dan en el ejercicio, que es esta. 0.001, ¿no? Como dato. Lo colocamos, ponemos el valor del tirante crítico, que nos salió 1.54, aquí, y el tirante normal de 2.46, ¿no? Y básicamente este Excel ya está programado para poder verificar de qué manera es el recorrido del flujo y si podemos verificar que exactamente nos da lo que nos piden, ¿no? Hasta el punto 1000, que es lo que nos pide el recorrido, que está acá. Nos dice que en este punto, desde el punto donde cambia las secciones, 1000 metros antes, si puedes verificar de que exactamente hay una diferencia de 0.05 desde la solera hasta donde pasa el flujo. Entonces, arrastramos las celdas y básicamente vemos que el flujo va a estar a una distancia, un tirante de 2.38 cuando alcance la distancia de 1026. ¿Esto qué quiere decir? Que si verificamos las distancias en X, si acá, hasta acá es 1000, 1026 debe estar por acá, ¿no? 1026 debe estar por acá. Entonces, el flujo en el punto 1026 va a estar a una distancia de 2.38. De 2.38, pero la distancia de solera al fondo es de 3 metros. Por lo tanto, si hacemos una diferencia, nos da que justamente la distancia es de 0.62. Entonces, se puede verificar que es mayor a 0.5, que es lo que nos preguntan, ¿no? Se puede garantizar que existirá un resguardo de 0.5, por lo tanto, sí se puede garantizar teniendo los datos que nos dan a continuación, ¿no? Un ancho de 5 metros, el caudal siguiente. Se puede verificar que justamente es mayor a 0.5 metros, entonces es válido eso. Y bueno, eso básicamente sería todo, ¿no? Gracias. Listo, ¿puedes dejar de compartir? Sí, puede dejar de compartir, por favor. Listo, bueno, en todo caso, la próxima clase les pregunto para que todos tengan nota, porque si no, sus otros compañeros van a quedar sin nota. ¿Ya? El día miércoles todos van a exponer su trabajo colaborativo 1, ¿ya? Por si acaso les voy avisando. ¿Qué más? Ingeniero, sí, dime. una consulta. Con respecto al trabajo colaborativo número 1, ¿cuál es el orden de grupo Z? Todos van a exponer. El miércoles van a exponer. Desde el 1 hasta el 3. Todos. Ah, ya. Sí. Ya, ingeniero. Lo que va a actualizarse es el cronograma, ¿no? Porque supuestamente el día miércoles iba a exponer un grupo, no me acuerdo qué grupo. A ver, acá lo tengo. El día miércoles iba a exponer el grupo 6. Entonces corre para el lunes, ¿no? El cronograma. Lo voy a actualizar y les comparto. Ya, entonces vamos rapidito a un break de unos 5 minutos a 10 minutos para pasarles un video, ¿ya? Listo, regresamos.
¿Me copian? Sí, me copian, por favor, el audio. Listo, entonces, bueno, no he encontrado el video que les quería mostrar, lo voy a pasar a su compañero el link para que ustedes lo vean. Aparte que ahorita se escucha una bulla cerca, así que no va a poder escuchar. Ya, sí, quería de una vez coordinar lo de sus grupos, ya la exposición, para que no haya ningún problema. Entonces, el miércoles van a exponer todo su trabajo del SAP, ¿sí? Todos van a exponer el día miércoles su trabajo del SAP. Era para hoy día, pero como no les avisé, ya es para el miércoles. Bueno, en realidad el trabajo, la entrega era ayer, ¿no? Pero la exposición va a ser el miércoles. Entonces, lo que estaba programado para el grupo 6 corre para el día lunes. Y lo que estaba programado para el día lunes, el grupo 2 corre para el otro miércoles, ¿no? ¿Ya? Entonces, el grupo 6 expone el día lunes, el próximo lunes, y el grupo 2 expone el próximo miércoles. ¿Ya? ¿Alguna pregunta sobre eso? Sí, dime. Sí, te escucho. Ingeniero, buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Ingeniero, la exposición del SAC, ¿en qué va a consistir precisamente? La explicación, cómo paso a paso. Los parámetros, más que los pasos, en realidad, los parámetros que has indicado, qué es lo que has encontrado. Y bueno, y vas a mostrar tu archivo SAP, yo te voy a hacer unas preguntas, vas a mostrar los resultados. Eso es en resumidas cuentas. O sea, no te voy a preguntar sobre el SAP, te voy a preguntar sobre los resultados y cómo has ingresado los datos, tu predimensionamiento que has hecho. Ya, ingeniero. Ingeniero, y sobre la exposición, ¿va a ser aleatoria o usted va a llamar de uno en uno? No, todos van a exponer. Ya veré el orden, en qué orden llamo, pero el miércoles van a exponer todos. Ya, ingeniero. Ya para eso va a haber, me imagino que máximo va a ser 10 a 15 minutos por grupo, como máximo. Es una exposición corta nada más. Ingeniero, solo el SAC se va a exponer porque también hay un Excel que no sabe. Bueno, el predimensionamiento, pues, ¿no? Se supone. Ya, ingeniero. Ya. Ok, listo. ¿Alguien más? Ya entonces nos veríamos el miércoles, ¿ya? Les paso el link del video que les mostré para que ustedes ya lo vean. Ya, nos vemos el miércoles entonces, ya que sus compañeros del grupo 3 tuvieron un inconveniente hoy día con sus dos compañeros, pero ya es otro tema. Ya, nos vemos el miércoles entonces. Ya, ingeniero. Estar con todos.